Podemos llevarnos dinero del presente al futuro, podemos traernos dinero del futuro al presente. Cuando tú sabes que la oferta está capada, el precio va a subir. Y esto a lo mejor sorprende a mucha gente. El tipo de interés no es una variable económica. Hay tres conceptos que el tipo de interés debe recoger. El gobierno está consumiendo todos los recursos que obtiene de los impuestos más lo que se está endeudando de más, ¿no? A los niños lo encerraron y le dijeron, bueno, si no os coméis las golosinas, dentro de una hora venimos y te duplicamos el número de golosinas. Y pues, a largo plazo, cuando estudiaron esos mismos niños, ¿no?, vieron cómo normalmente la tasa de natalidad baja en las economías más desarrolladas, es muy baja, ¿no? Pero luego tenemos la inmigración. Evidentemente los jóvenes están descontando el futuro muchísimo, es decir, le están dando muy poca importancia al futuro, entre otras cosas porque no pueden, porque no lo ven claro. Vamos a hablar hoy sobre una de las variables más importantes de la economía, ¿no? Ya lo comentamos en el curso y aquí lo que queremos hacer es, pues, mediante una charla y las preguntas que vosotros tengáis, pues, darle la importancia de vida a los tipos de interés. No solamente, como ya conocemos, ¿no?, el tipo de descuento en una inversión, etcétera, que lo repasaremos, pero de alguna manera meternos más en profundidad en qué significa eso para una sociedad y cómo la economía se basa fundamentalmente en que ese tipo de interés, pues, de alguna manera nos esté lo mejor calculado posible, ¿no? Porque depende de él muchas decisiones, pues, de inversión, de gasto, de incluso elección individual, ¿no?, de los trabajadores en cuanto a ocio o trabajo. Es decir, todas las decisiones económicas que vamos tomando a lo largo de nuestra vida, tanto agentes económicos productores como consumidores, como el Estado, como todos, pues depende mucho de los tipos de interés, ¿no? Y por eso queríamos hoy indagar un poco más en esta variable. ¿Qué te parece a ti esta variable, José, los tipos de interés? Muy bien, pues es una variable muy interesante y además un poco extraña, ¿no? Porque es verdad que la podemos interpretar como una variable económica, ¿no?, en términos de que es el precio de usar la máquina del tiempo del dinero, ¿vale? Es decir, nosotros podemos mover dinero a lo largo del tiempo y bueno, pues eso podemos llevarnos dinero del presente al futuro, que es lo que llamamos ahorrar. Podemos traernos dinero del futuro al presente, que es lo que llamamos endeudarnos, ¿no? Y pues ese movimiento de dinero pues va a tener un precio, ¿vale? Es decir, ese precio va a ser pues un beneficio, ¿no? Es decir, es un precio que nos van a pagar a nosotros si nos llevamos dinero del presente al futuro, es decir, si invertimos, ¿no? O es dinero que vamos a tener un precio que vamos a tener que pagar nosotros si nos traemos dinero del futuro al presente, ¿vale? Es decir, de hecho, nosotros inventamos precisamente los bancos para tener esta máquina del tiempo para poder mover el dinero, entre otras cosas. Pero aparte de ese concepto económico del tipo de interés, y esto a lo mejor sorprende a mucha gente, el tipo de interés no es una variable económica, es una variable de biología, es una variable biológica. ¿Vale? De hecho, a la determinación del equilibrio del tipo de interés se le llama la regla del tipo de interés biológico, porque lo que hay detrás, es decir, cuando profundizamos y vemos qué es lo que hay detrás de la determinación del tipo de interés, no hablo del tipo de interés nominal, ni del tipo de interés que fija un banco central, ni nada de eso, hablo del tipo de interés real, ¿vale? Es decir, del tipo de interés de una rentabilidad en términos reales. Pues resulta que básicamente son factores biológicos, es decir, son factores biológicos porque obviamente en el momento en el que nosotros hablamos de esa máquina del tiempo, de mover dinero del presente al futuro, pues ya estamos hablando de un componente biológico que tenemos los seres humanos y es que descontamos el futuro. Es decir, básicamente valoramos más el presente que el futuro. Y resulta que ese hecho, es decir, esa impaciencia, ¿no?, que tenemos por naturaleza, ¿no?, el ser humano, es precisamente un tipo de interés. Es decir, estamos descontando el futuro a una tasa y esa tasa
está relacionada con el tipo de interés. Aquí intervienen muchísimos factores, sobre todo poblacionales. Es decir, interviene la tasa de natalidad, interviene la esperanza de vida, es decir, los patrones de ahorro, ¿no? Y de endeudamiento son muy diferentes y van cambiando en función de cómo es la dinámica poblacional, como es la pirámide de población, cómo es la esperanza de vida, etcétera, etcétera. Es decir, esos factores influyen muchísimo en que una economía pueda tener un tipo de interés alto o un tipo de interés bajo. Y luego, mirando a más largo plazo, es decir, en el largo plazo, resulta que nosotros no vivimos eternamente. La economía sí, pero el ser humano no. El ser humano se va muriendo, ¿no? Y vienen otras generaciones, ¿no? Y cuando nosotros hablamos de inversión o hablamos de descontar el futuro, pues obviamente estamos teniendo en cuenta pues ese movimiento de generaciones que se va produciendo conforme pues, avanza la economía. Básicamente, lo que quiere decir esto es que cuando nosotros calculamos cuál es digamos, el tipo de interés de una economía, en términos de cuál debería de ser en equilibrio, ¿no? Luego, a corto plazo está fluctuando, pero cuando calculamos ese tipo de interés, esa rentabilidad de largo plazo, pues por una parte va a depender de factores demográficos, es decir, básicamente tasa de natalidad, esperanza de vida o en términos generales crecimiento de la población, pero luego tiene otro componente económico que es que va a depender de cuál sea la tasa de crecimiento de la economía. Porque básicamente aquí lo que estamos planteando son decisiones de inversión en relación a cuánto valoramos el futuro en relación al presente y obviamente eso va a implicar transferencias de dinero o de la rentabilidad de las inversiones a lo largo de todo el tiempo, ¿vale? Es decir, hasta el infinito, incluso cuando nosotros no estamos. Con lo cual, cuando nosotros determinamos la rentabilidad de las inversiones ahora, también de alguna manera la estamos determinando en función de cuál creemos que es la tasa de crecimiento de la economía en el futuro. Es decir, cuánto de ricos van a ser nuestros hijos en relación a cómo somos nosotros. ¿Vale? Y hay una ecuación, una regla que es fundamental en economía, ¿no? Que se llama la regla de Ramsey. Ramsey, no sé si lo conoce la gente, pero es uno de los principales economistas, ¿no? Y de hecho todo el análisis económico actual básicamente procede de Ramsey, que lo hizo a principios del siglo XX. Y la regla de Ramsey, que es la regla que se usa para calcular cuál es el tipo de interés real de equilibrio de una economía, pues básicamente lo que viene a decir es que ese tipo de interés real es igual a la tasa de descuento del futuro, es decir, que es simplemente el grado de impaciencia que tiene una sociedad, ¿vale? El conjunto de la sociedad, no cada individuo, sino que es la preferencia pura intertemporal de una sociedad, más la tasa de crecimiento de la economía multiplicado por el grado de aversión al riesgo. Es decir, el grado de aversión que tenemos a que la situación cambie de un periodo a otro, ¿vale? Con lo cual, es una fórmula muy sencilla que es relativamente fácil de derivar, pero que nos explica muy bien esas dos facetas del tipo de interés, la faceta económica y la faceta biológica, ¿no? que proviene básicamente de esa percepción que nosotros tenemos al futuro. En la percepción que nosotros tenemos al futuro, pues en economía hay muchísimos debates si es una cosa innata a cada uno de los individuos, si es una cosa que adoptamos por la sociedad, por el tipo de sociedad en la que nosotros vivimos y bueno, pues básicamente es la variable que nosotros utilizamos para descontar el futuro en términos de el bienestar de una sociedad, ¿no? Es decir, es equivalente al tipo de interés, solo que en el tipo de interés también luego interviene el componente económico de crecimiento y de aversión al riesgo. Y bueno, pues aquí hay muchísimos debates porque obviamente
el que un tipo de interés sea más alto o no va a depender de precisamente esa tasa de descuento intertemporal de la sociedad, ¿vale? Y aquí, bueno, pues eso se utiliza para todo, es decir, en España no, porque aquí no hacemos mucha economía real, ¿no? Pero, por ejemplo, en Estados Unidos el gobierno todos los años toma estimaciones de ese valor, ¿no? De esa tasa de descuento para luego realizar análisis coste-beneficio, por ejemplo, análisis de inversiones, es decir, incluso análisis de si la deuda pública, si el endeudamiento del gobierno es ético o no, es decir, en función de si estamos penalizando a generaciones futuras o no, ¿vale? Es decir, dependiendo de si esas generaciones futuras van a ser más ricas y por tanto van a tener más dinero y estamos repartiendo el coste de las inversiones no solo en nuestra generación, sino también en las generaciones futuras, puesto que hay infraestructuras que también la van a disfrutar esas generaciones futuras. Es decir, que es una variable que luego tiene muchísimas implicaciones y que para la toma de decisiones de los gobiernos más desarrollados, pues se utiliza continuamente. Y pues aquí el debate que hay, por ejemplo, en Estados Unidos es qué valor es el recomendable, ¿no? Para utilizar, para valorar esta preferencia intertemporal que tiene la sociedad. Y curiosamente, pues ese valor depende también mucho de la probabilidad de que la humanidad se extinga. Es decir, hay una probabilidad que se estima en el 0,1% anual de que periodo a periodo se extinga la humanidad. Afortunadamente es muy baja, pero digamos que ese es el límite inferior que se utiliza para descontar el futuro. Con lo cual, al final, todo esto va a los tipos de interés. Es decir, hay muchísimos elementos que están detrás de lo que es pues, la determinación del tipo de interés real de una economía, al margen de la típica forma de calcular el tipo de interés real como el nominal menos las expectativas de inflación. Sí, porque por Sí. ordenar un poquito, digamos, ¿qué es lo que debe recoger la variable tipo de interés? ¿No? A ver, hay tres conceptos que el tipo de interés debe recoger. Por un lado, lo que sería la pérdida de poder adquisitivo, ¿no? La pérdida de poder adquisitivo, lo que va es a compensar, ¿no? Es decir, el tipo de interés tiene que compensar esa pérdida de poder adquisitivo, que tú tienes un billete de 100 euros, dentro de un año esos 100 euros son 97, pues ese tipo de interés lo que tiene que hacer es compensar esa pérdida de poder adquisitivo. Esa sería, digamos, una de las tres fuentes del tipo de interés. La segunda sería la incertidumbre, claro. ¿Qué quiere decir esto? Que a mayor incertidumbre, mayor tipo de interés. ¿Por qué? Pues porque no estás seguro y por lo tanto necesitas tener, digamos, más compensación a la hora de posponer decisiones, etcétera, consumo, etcétera, porque la incertidumbre es la que no te permite disfrutar tanto y por lo tanto necesitas mayor compensación. Y después está esta tercera, de la que, bueno, tú también has comentado ahora, ¿no? Y de la que me gustaría después hacerte una pregunta de cómo ves la situación actual, que sería lo que llamamos la preferencia temporal del dinero, genérica, de una sociedad, que es lo que tú un poco te referías, ¿no? O lo que llamamos también en matemáticas financieras la subestimación de las necesidades futuras, ¿no? Hay sociedades que subestiman más las necesidades futuras porque, entre otras cosas, necesitan el presente y no pueden mirar al futuro, y otras que no, que las estiman más o las sobreestiman, ¿no? Y esa medida es una medida súper importante porque esto enlaza con el experimento este que se le hizo a los niños, ¿no? Con este postre que le daban, ¿no? Lo metieron en un laboratorio unos cuantos niños, no sé si conocen el, No. el experimento, pues se le dieron unas golosinas, ¿no? A los niños, lo encerraron y le dijeron, bueno, si no os coméis las golosinas, Vale, sí. ¿te acuerdas, no? Sí. Dentro de una hora venimos y te duplicamos el número de golosinas, ¿no? Y entonces vieron cómo aquellos niños, algunos le pegaban una entallada a la golosina, no esperaban, otros intentaban y se ve cómo se retuercen de encima de ella para intentar no comérsela, algunos se la comen, otras no y tal. Y pues a largo plazo, cuando estudiaron esos mismos niños, ¿no? Vieron cómo parece ser que
el éxito que tuvieron en la vida, aquellos que postergaron, ¿no? Digamos, la recompensa fue mayor que aquellos que no fueron capaces de compensarla. ¿Esto qué es? Digamos, a nivel individual, a nivel, digamos, de la persona, ¿no? Se puede extrapolar a una sociedad, ¿no? Porque una sociedad que está dispuesta a mirar al futuro, pues lógicamente invertirá más, al invertir más tendrá mayor productividad y al tener mayor productividad serán más ricos en el futuro. Mientras que una sociedad que no está dispuesta a ver el futuro o que no puede ver el futuro, porque claro, incluso para ver el futuro necesita un mínimo rango de desarrollo, ¿no? Entonces, claro, hay veces que es que el presente es tan perentorio que no te permite ver el futuro. Pero si te permite ver el futuro y tú eres capaz de postergar esa recompensa, la recompensa será mayor, ¿no? Entonces, por eso es tan importante esos tipos de interés. Entonces, después de todo este rollo y estas tres fuentes, ¿no? De lo que sería la variable tipo de interés, que sería poder adquisitivo del dinero, o sea, la pérdida, la compensación por la incertidumbre, segundo, y en tercer lugar, la preferencia temporal del dinero, que cada uno tendremos una individualmente, pero como sociedad, como tú decías antes, no se sabe bien si es porque tú estás inmerso en la sociedad o porque, bueno, el ambiente está pensado así, ¿no? Pues tú te haces miembro de esa sociedad y por lo tanto tienes esa preferencia temporal del dinero. ¿Cómo ves tú la situación? Y te hago la pregunta directamente de la juventud, ¿vale? A la hora de ver el futuro y cuál está siendo su respuesta cuando hay determinadas variables económicas que, digamos, no están a su favor, ¿no? Por ejemplo, el precio de la vivienda o de los alquileres. Los salarios. Los salarios por debajo de lo mínimo exigible. Me refiero, en este caso, a España, aunque hay variables que son comunes al resto de Occidente, ¿no? Pero en España concretamente tenemos un problemazo y la juventud tiene un problemazo. ¿Y cómo ves tú esa reacción de la juventud? Porque yo tengo mi hipótesis, ¿no? Pero me gustaría saber cómo piensas. Claro, en principio cuando tienes ese tipo de dificultades, ¿no? Es decir, tienes salarios bajos, precios altos, ¿no? Con lo cual, en principio, pues es verdad que puede a largo plazo todas las generaciones van a ser mejores que las anteriores, ¿no? Es decir, van a disfrutar de un nivel de renta mayor simplemente porque crecemos, ¿no? Pero es verdad que luego en el corto plazo pues vamos a tener altibajos, ¿no? Y puede que haya generaciones que se lo pasen mejor y otras generaciones que lo pasen peor, ¿no? Entonces, bueno, pues a lo mejor nosotros, nuestra generación, nosotros hemos tenido suerte, mucha suerte, ¿no? Y yo creo que bueno, pues si nos comparamos con nuestros padres, pues hemos mejorado muchísimo, ¿no? Con respecto a ellos, pero es verdad que las generaciones de jóvenes actuales, pues tienen en algunos casos pues más dificultades. ¿Qué implicaciones tiene esa situación que ellos perciben? Pues básicamente descontar más el futuro. Descontar más el futuro, es decir, vivir más el presente con las implicaciones que esto tiene en términos de tasa de ahorro, ¿no? O de inversión en la economía y de posibilidades de crecimiento. Con lo cual, ante esas situaciones, que es un poco lo que pasa en las economías pobres, es decir, las economías pobres, pues bueno, tienen por poca perspectiva, ¿no? de mejorar, porque normalmente sus tasas de crecimiento son muy bajas. Y esto viene muy bien reflejado en la ecuación esta de Ramsey que he citado anteriormente. La suma de preferencias intertemporales y crecimiento económico. Y cuando una es muy grande, la otra es muy baja, porque los tipos de interés reales van a ser muy parecidos en todas las sociedades, ¿no? Con lo cual, el problema está en que si yo descuento mucho el futuro, es decir, me importa muy poco el futuro, la tasa de crecimiento va a ser en esa economía muy baja, ¿no? Con lo cual, el problema que nosotros tenemos es que esa generación, digamos que va en contra de las posibilidades de crecimiento. Pero fíjate tú, José, lo que has dicho, o sea, y estoy muy de acuerdo contigo, ¿no? Evidentemente, los jóvenes están descontando el futuro muchísimo, es decir, le están dando muy lógico, poca importancia al futuro.
entre otras cosas porque no pueden, porque no lo ven claro. Claro, la Entonces, tasa de ahorro suya es muy baja, es decir, apenas pueden ahorrar, ¿no? Entonces, claro. Entonces, digamos, una especie de carpe diem obligado, podemos llamar así, ¿no? En el que lo único que importa es el presente, se descuenta muchísimo el futuro. Y algo que has dicho muy interesante, esto es típico de las economías pobres. Un poco lo que estábamos diciendo antes, si no te puedes preocupar del futuro es porque te tienes que preocupar del presente, ¿no? Porque no tiene, digamos, ese margen, ese superávit en el presente que te haga pensar en el futuro, ¿no? Y eso es lo que puede estar pasando. Y eso me enlaza con la posibilidad de que uno de las explicaciones por la cual el consumo es verdad que está fuerte, ¿no? Porque el consumo está fuerte, ¿no? Es de lo poco que está fuerte, ¿no? Pero está muy fuerte. Claro, eso es pan para hoy y hambre para mañana, ¿no? Porque que el consumo esté fuerte, no se ahorre, no se invierta, ¿no? Ya sabemos que eso no tiene un largo recorrido. Pero es verdad que puede hacer como una especie de fuego de artificio en la economía actual, en la que el consumo esté tirando más de lo debido, ¿no? Y puede ser una explicación. No sé si lo ves así. Sí. Si tú descuentas el futuro, al final tú consumes casi toda tu renta porque no tienes el ahorro obligatorio que te impone el endeudamiento. Es decir, fijaros un poco cómo es la cosa, ¿no? Es decir, cuando alguien se compra una casa, se está trayendo dinero del futuro al presente, ¿no? Es decir, es el banco el que le deja el crédito, pero en realidad lo que está haciendo es salarios futuros que aún no han sido realizados, ya los tiene porque se lo va a dar el banco y con eso yo me puedo comprar ese bien que vale mucho dinero, ¿vale? Y que obviamente si yo tengo que esperar a tener el dinero para comprarlo, casi llego a la jubilación, ¿no? Entonces, el hecho de que tú te endeudes, es decir, estás, digamos, gastando una cantidad de dinero, estás consumiendo, es decir, porque te estás trayendo tu renta del futuro, pero a partir de ahí te obliga a realizar un ahorro. Y el ahorro es que todos los meses vas a tener que pagar al banco la parte correspondiente del principal más los intereses, ¿no? Con lo cual, es decir, te está imponiendo ya un ahorro obligatorio que tú estás haciendo para financiar pues ese consumo que tú has realizado. Claro, si tú no tienes perspectivas de comprarte una vivienda, no te vas a endeudar en el banco, con lo cual no tienes esa imposición de ahorro obligatorio que sí que tienen las familias que están endeudadas con el banco, con lo cual tu nivel de consumo, pues obviamente va a ser muy elevado, ¿no? Con lo cual eso disminuye a nivel agregado, disminuye la tasa de ahorro de una economía enormemente, porque se produce un cambio estructural en la economía de una generación que ha estado ahorrando para pagar a los bancos la compra de la casa y ahora de pronto llega otra generación que no se endeuda, y entonces no tiene esa necesidad de ahorro obligatorio, con lo cual cae la tasa de ahorro agregada de la economía. Y eso se puede unir también a esta, digamos, o da la impresión, ¿no? que está pasando, ¿no? En el mercado de trabajo, y es que los trabajadores cada vez son más exigentes a la hora de, pues no sé, horarios, remuneraciones, facilidades, cercanía al trabajo, etcétera, etcétera. Es decir, como no existe esa necesidad, ¿no? Tampoco es lo que tú hablabas un poco ahora, ¿no? Claro, Si tú claro. no tienes necesidad de pagar una hipoteca, tampoco te Claro, puedes estás más libre, claro, no tienes esa atadura, ¿no? Que la verdad es muy importante y que determina muchísimo el comportamiento de los individuos, no solo en términos de la decisión consumo-ahorro, sino también en la decisión de trabajo, evidentemente. Claro, y eso enlaza también, José, con lo que hemos visto en el curso de esa decisión del trabajador, ¿no? Esa decisión del trabajador, ocio, Claro, trabajo. te está cambiando el precio del ocio. Efectivamente, efectivamente. Está Con lo siendo cual estás trastocando todo, es decir, trastocas todas, porque al final, es decir, las variables económicas todas están relacionadas con todas, ¿no? Entonces, es verdad que hay muchos mecanismos de transmisión que son muy complejos, ¿no? Pero al final cualquier variación en una se va transmitiendo
al resto, ¿no? Y además se va multiplicando porque al mismo tiempo que se transmite a una, como que esa otra está relacionada con otra, se generan múltiples efectos que al final determinan el que una economía vaya bien o una economía vaya mal. Pero fíjate que de alguna manera hemos cuadrado, digamos, una hipótesis de lo que puede estar pasando en la economía española, ¿no? En la que de alguna manera nos estamos comiendo el futuro. Bueno, sí. Los tipos de interés. Es decir, crecemos simplemente porque estamos consumiendo muchísimo y sobre todo claro. el gobierno está consumiendo todos los recursos que obtiene de los impuestos más lo que se está endeudando de más, ¿no? Claro, es decir, al final está inyectando muchísimo dinero en la economía y, bueno, pues a la fuerza. Claro, pero eso digamos que ese sería otro capítulo, pero que bueno, que lo podemos integrar también el consumo público, ¿no? Es decir, yo en este momento estaba refiriendo al consumo privado, pero es que se le une el consumo público. Claro, y un consumo público que va a personas también que no tienen ese incentivo, ¿no? Por invertir, ahorrar, etcétera, ¿no? Entonces, claro, es que cuando hablamos del gobierno tenemos otra máquina del tiempo. En la economía hay dos máquinas del tiempo que pueden traerse dinero del futuro al presente. Una son los entidades financieras. Y otra es el gobierno. El gobierno, endeudándose, lo que está trayéndose son impuestos que aún no ha cobrado en el futuro, ya lo está gastando en el momento actual. Entonces, claro, eso al final tiene un efecto positivo sobre la economía ahora, es decir, crecemos más, ¿no? Luego, el coste para las generaciones futuras va a depender de cuál sea la renta de las generaciones futuras. Es decir, si la renta es muy baja, pues entonces lo vamos a penalizar con mayores impuestos. Si la renta es muy alta, pues entonces van a pagar sin problemas esa deuda, con lo cual, digamos que el coste de nuestro gasto ahora lo hemos repartido entre diferentes generaciones. Aquí te voy a poner un comentario de Eliseo, pero que no me cuadra. Dice, el ahorro ha crecido, eso he entendido en las noticias. La tasa de ahorro. Sí. La tasa de ahorro ha crecido porque, sobre todo por el aumento, el ahorro en los mayores. Es decir, el aumento en la esperanza de vida ha provocado un efecto y es que, bueno, aparte de que las pensiones, digamos, son casi mayores que los salarios, es una cosa absurda en una economía. Es decir, tenemos ahí una masa de gente que está cobrando una pensión muy, muy alta mes a mes y que además su esperanza de vida no para de crecer, ¿no? Con lo cual, bueno, pues estamos viendo situaciones en las cuales tenemos una franja de población muy mayor donde la tasa de ahorro siempre ha sido muy pequeña y de pronto ahora tenemos una tasa de ahorro elevadísima en esa franja de población. Con lo cual, en el agregado, es decir, tenemos las generaciones como la nuestra, ¿no? Que hemos vivido muy bien y que nos ha ido muy bien y que podemos tener una tasa de ahorro pues en el agregado casi superior al 20%, pero es que a esto se le añade la gente mayor que en principio, pues digamos que no tiene ningún incentivo a ahorrar, puesto que lo único que pasa es que, claro, la esperanza de vida está aumentando muchísimo y eso afecta muchísimo también a la decisión de ahorro de esta franja de la población. Oye, José, ¿y cómo afecta la demografía en todo esto? Es un tema muy importante. Claro, es decir, la demografía, básicamente, la variable clave aquí está en el crecimiento de la población. Es decir, porque al final básicamente, cuando nosotros descontamos el futuro, ese descuento, como tiene un componente biológico muy grande, está muy relacionado con
con tener hijos, con la tasa de natalidad y el crecimiento de la población. Es decir, básicamente, Claro. aquellas sociedades que descuentan mucho el futuro, es decir, que el futuro le importa muy poco, normalmente tienen muchos hijos, y aquellas sociedades que descuentan muy poco el futuro son sociedades que tienen muy pocos hijos, ¿vale? Es decir, fijaros que básicamente es al final, claro, si esto lo lanzamos con la tasa de ahorro, pues aquellos que ahorran muy poco tienen muchos hijos, aquellos que ahorran mucho tienen pocos hijos, ¿no? Y claro, al final, pues lo que hay aquí es que nosotros cuando invertimos, y hablo de inversiones a largo plazo, ¿no? Por ejemplo, pues invertimos en una casa para dejarla luego en herencia o lo que sea, eso pues depende de cuánto nos preocupemos por el bienestar de nuestros hijos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando yo descuento muchísimo el futuro? Bueno, pues que simplemente yo estoy simplemente valorando el presente, no me preocupo del bienestar de mi hijo, entonces pues simplemente tengo hijos, ¿vale? Es decir... Pero José, perdona, porque quiero matizar eso porque es muy, muy interesante. Tú dices que cuanto más hijos tienes, más descuentas el futuro. Claro, y menos ahorro hay en la economía. Y menos ahorro hay en la economía. Pero, sin embargo, o sea, lo veo claro, pero quiero explicarlo porque es un poquito, tiene su intríngulis. Sí. Tener muchos hijos implica que no te preocupas mucho por ellos. Efectivamente. O bueno, es decir, digamos que esto no es a nivel individual, es a nivel de lo que es la sociedad, ¿no? Es decir, el comportamiento social. Porque, claro, una sociedad que envejece y que no tiene hijos y que, a ver, en ese horizonte temporal se va achicando, ¿no? Porque al no tener hijos se va achicando y por lo tanto, en principio tú gastarías todo lo que tienes, ¿no? Claro, luego, diferente sería que empezase a disminuir la población, ¿vale? Es decir, pero normalmente, la tasa de natalidad baja en las economías más desarrolladas, es muy baja, ¿no? Pero luego tenemos la inmigración, ¿no? Tenemos la inmigración que digamos que suple de alguna manera, digamos que esa carencia, ¿no? de hijos que nosotros tenemos. Pero en cualquier caso, las decisiones, al final, estas decisiones están muy relacionadas porque están determinando pues, la misma variable, el mismo comportamiento, ¿no? Y es cómo nosotros valoramos el futuro y cómo realizamos esa decisión intertemporal de mover dinero a lo largo del tiempo. Aquí Eliseo dice, si decides tener hijos, va a ahorrar poco. Sí. Claro, porque no te queda mucho. Tienes que alimentarlo, claro. Tienes que... Si tienes hijos, va a ahorrar poco, ¿no? Pero ya vemos que efectivamente el tipo de interés es una variable muy importante. Y ahora vamos digamos, al meollo de la cuestión, ¿no? ¿Quién la fija? Porque, claro, se dice que el tipo de interés, que el precio es digamos, o el sector más comunista de la economía, ¿no? Porque está fijado desde arriba por las autoridades monetarias o las autoridades gubernamentales, si no está independizado pues, e impuesto desde arriba, ¿no? No es un tipo de interés que teóricamente genera el mercado. Claro, si te refieres al tipo de interés que se produce en el sistema financiero, en el sistema bancario, evidentemente viene muy determinado por la demanda y oferta de liquidez que realizan los bancos centrales. Es decir, sí que hay un mecanismo de transmisión de la política monetaria a partir de una decisión que toman unos señores en el Banco Central acerca de cuál va a ser el precio oficial del dinero. Pero luego el tipo de interés tiene vida propia, es decir, tenemos muchísimos tipos de interés, pero cuando hablamos del tipo de interés, lo que tenemos que hablar es de una rentabilidad. Es decir, si yo me compro una casa como inversión,
y la disfruto durante 40, 50 años y luego la vendo, ¿cuál es la rentabilidad que yo obtengo? Y eso forma parte de toda esta dinámica de variables que nosotros hemos descrito anteriormente. Es decir, está muy poco relacionado con ese tipo de interés del mercado bancario, ¿no? Y a su vez relacionado con el banco central, sino que está relacionado, pues en este caso, con el precio de la vivienda, cómo evoluciona el precio de ese activo. Y tenemos muchísimos activos cuya rentabilidad pues va a ir de una manera muy diferente pues, al tipo de interés o a los tipos de interés que se determinen en los mercados financieros. De ahí el mundo de la inversión y en la búsqueda constante de activos financieros que estén por encima del tipo de interés del mercado, del mercado o de quien fije los tipos de interés. Primas, inversión, en fin. Al final, cuando hablamos de inversión, muchas veces nos centramos en las inversiones financieras y nos olvidamos de las reales, ¿no? Es decir, pero hay muchísimo dinero que va a vivienda, muchísimo dinero que va a industrias, a materias primas, en fin, claro, y todo eso, pero genera una rentabilidad. Claro, pero no deja de ser una variable súper importante el tipo de interés que se fija, digamos, lo que podríamos llamar el tipo de interés libre de riesgo, ¿no? Que sería pues, el que fija el bono americano, ¿no? Sabemos que no hay un 100% de inversión sin riesgo, o sea, 100% sin riesgo. Eso podemos desaparecer mañana, es decir, viene una mancha solar de las gordas y se acabó. Sí, con esa teoría tuya, lo menos importante será el tipo de interés y la inversiones. Pero... Efectivamente, no hay mundo sin riesgo y por lo tanto cuando hablamos de tipo de interés libre de riesgo estamos hablando de un determinado activo financiero que tiene el menor riesgo dentro de lo conocido, digamos, pero que también tiene riesgo, ¿no? Entonces ese sería en principio el bono americano, ¿no? Que te puede dar, pues vamos a suponer que ahora esté dando un 4% o que ronde el 4%. ¿Por qué es tan importante ese 4%? Porque es como una línea, ¿no? Una raya en la que a partir del 4% las inversiones van a empezar a ser rentables y por debajo del 4% nadie va a invertir. Entonces, claro, imagínate lo que es para una economía tener una línea en el 4% o tenerla en el 2%. Hay una serie de inversiones del 2 al 4 que no se van a producir si estamos en el 4, pero que sí se producirían si estamos en el 2. Y por eso es tan importante ese tipo de interés, porque en definitiva lo que te está diciendo el bono americano al 4% es usted no haga nada que no rente por debajo del 4%, ni por el 4%, ni incluso 4 y algo, ¿no? Tú te vas a mover a invertir cuando tengas una rentabilidad por encima de ese 4%, que eso te lo dan libre de riesgo y por lo tanto tú no vas a invertir, no vas a incurrir en riesgo, no vas a incurrir en una incertidumbre de la inversión, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por eso es tan importante para la economía esa variable. Y claro, esa fijación de ese tipo de interés está en manos de los políticos. ¿Qué ocurre? Pues que llevamos mucho tiempo con tipos de interés muy bajos, ¿no? Y aquí enlazamos con la parte de los tipos de interés reales positivos, ¿no? Hasta hace poco tiempo hemos estado en tipos de interés reales negativos. ¿Qué significa eso? Es una anomalía, eso es una anomalía. Es una anomalía porque la podemos, lo que estábamos diciendo, si el tipo de interés tiene 3 componentes y una de ellas es el poder adquisitivo, que es la inflación, y esa inflación está por encima del tipo de interés, no cabe incertidumbre ni cabe preferencia temporal del dinero, ¿no? En ese tipo de interés. Entonces estamos haciendo algo anómalo, ¿no? Claro, llevamos 20 años así prácticamente, ¿no? Prácticamente con tipos muy, muy bajos o negativos. O muy bajos. ¿Tú crees que es lo que tenía Japón en los años 90? Es decir, esto lo empezó Japón en los años 90, lo de... Claro, pero ¿tú crees que ese experimento va a salir bien? Porque a Japón le ha salido bien porque Japón se compra su propia deuda. Bueno, también, es decir, evidentemente, es decir, ahí no hay, la deuda pública japonesa no tiene absolutamente ningún riesgo de default, simplemente porque es deuda que se deben a ellos mismos, ¿no? Es decir, es verdad que es el país más endeudado del mundo, pero como solo
la ellos se compran ellos, pues ya está. no hace falta que suban el tipo de interés. Pues claro, Efectivamente. si no la compraran ellos, que esta es la idea, ¿no? Es decir, sí, tendrían que ir a los mercados internacionales a que lo compraran la claro, deuda y no podrían incurrir en esa como deuda tan grande que tan tienen, ¿no? grande Porque, que tienen, claro, o porque tendrían que pagarlo. la prima de riesgo aumentaría, ¿no? Y tendrían que pagar un coste enorme. Sin embargo, a ellos eso, digamos que el tipo de interés que se fije en Japón, a ellos le importa poco en términos de deuda, porque simplemente yo lo pago, pero yo lo recibo. Con lo cual, pues bueno, es simplemente, es verdad que entre generaciones, es decir, como la deuda es perpetua, pues entre generaciones tú puedes penalizar más a unas que a otras, ¿no? Que a unas asuman más el coste que otras, pero va a ser muy pequeño, ¿no? Pero es verdad que ellos desde los años 90 han tenido tipo de interés reales negativos. Claro, todo esto ha afectado enormemente a la economía, es decir, sus tasas de crecimiento empezaron a disminuir, el precio de la vivienda empezó a caer, es decir, con lo cual la rentabilidad de inmobiliaria era continuamente negativa y bueno, pues en esa situación parecida, ¿no? Hemos estado nosotros en los últimos años muchas veces. Pero eso es una anomalía, es decir, que el precio de los activos disminuya en el tiempo, es un Pero, proceso deflacionario, ¿no? Que desincentiva completamente la inversión. ¿Y cómo ves el experimento que llevamos nosotros con esos tipos de interés tan bajos? Ahora han repuntado un poco y fíjate Claro, que claro, enseguida han querido volverlo a bajar. Yo no estoy convencido de que lo consigan. Yo no estoy convencido. Yo sigo diciéndolo. Llevo ya meses diciendo que... Y de hecho, de alguna manera me han dado un poco la razón. Porque de esas 6, 7 bajadas que estaban descontadas ya solo ha habido 2 o 3 y veremos a ver las que hay, ¿no? Pero una tendencia eso, a bajar mucho los tipos de interés y a seguir bombeando con tipos de interés bajos. claro, ¿Cómo ves tú? Porque todo esto yo lo enlazo con el problema de la vivienda, por ejemplo. Es decir, todo claro, pero esto la va... vivienda tiene luego su propia Sí, time to build, tienen muchísimos problemas, bien no comercializable, bien duradero no comercializable, el problema del suelo, que para construir necesitas suelo y el suelo es lo que es. Bueno, eso tiene sus... una fuente de corrupción. El suelo es una fuente de corrupción, no es más. Eso es lo que es, es lo que es, sí, ¿no? Pero las bajadas de los tipos de interés pero es muy simple, es decir, los bancos centrales hacen una cuenta muy simple, que veo que la economía se ralentiza, bajo los tipos de interés, mirando la inflación, que veo que la inflación está medio qué, bueno, pues los bajo, que la inflación se me va, pues entonces lo subo. No tienen muchísimo más, digamos, margen de maniobra que hacer eso, ¿no? Y entonces, pues en Europa, por ejemplo, si tenemos que Alemania pues va a regular, ¿no? La economía alemana, por culpa sobre todo de la guerra de Ucrania, pues va muy mal, ¿no? Y Francia también vemos que tiene tasas de crecimiento muy bajas, pues normal que en el Banco Central existan presiones para que disminuyan los tipos de interés. Claro. Con lo cual podemos llegar otra vez a una situación donde el tipo de interés real sea negativo, de nuevo. Claro. Yo es que creo que estamos como atados, ¿no? Como que nos hemos metido en un laberinto del que no sabemos salir si no es bajando los tipos de interés y no sé hasta qué punto esto puede ser sostenible, ¿no? Yo es que lo veo, yo sé que tú no lo ves tan directo, aunque la vivienda tiene sus problemas y tal, pero es que yo veo una relación absolutamente directa entre la situación que estamos viviendo actualmente, de esa, digamos, descuento excesivo por parte de los jóvenes, ¿no? Del futuro y del no ver perspectiva de tener salarios por debajo de lo que era esperable, con unos precios de la vivienda tremendos. Y todo eso yo creo que en gran parte es debido a ese experimento de tipo de interés reales negativos, ¿no? Que es algo anómalo y que lo hemos tenido durante mucho tiempo. Entonces, claro, lo que estamos es bombeando, manteniendo empresas, claro, porque están manteniendo empresas zombies, están manteniendo
con muy baja productividad, con La bajo productividad muy salario. baja, los salarios son, claro. Y entonces, esa es la Ese es el situación problema. Pero aparte de todo eso, la vivienda ya tiene lo suyo, ¿no? Con Claro, el no, suelo, con el está claro. suelo, con el hecho de que no se pueda mover, ¿no? No puedas comprar casa en los sitios baratos y venderla en los caros, no se puede mover. Es una cosa que Claro. está pegada al suelo, con lo cual, bueno, Te pues puedes mover tú, pero no la casa. efectivamente, pero a ti no te interesa moverte, es decir, tú Claro, quieres la casa donde quieres vivir, ¿no? Entonces, pues claro. tendrás que pagar Bueno, el precio que haya en ese sitio. Pero claro, siempre ha habido problemas con la vivienda, ¿no? Las economías desarrolladas y ahora, pues en España es verdad que hemos tenido una situación en la cual no había excesivos problemas de vivienda, pero con los cambios generacionales, pues sí que hemos entrado en una situación en la cual pues tenemos muchísimos problemas. Es decir, que muchos de ellos no son problemas económicos, simplemente es un problema legislativo, un problema de legislación, de cómo es la normativa, la ley del suelo, las construcciones, esto de limitar la construcción, que sean los ayuntamientos los que decidan cuál es la cantidad de suelo que se pone en el mercado para que se pueda construir. Entonces, claro, estás hablando de un mercado que no funciona, que no es un mercado, de hecho. efectivamente, efectivamente. Es un mercado que no es mercado. Y al final, fíjate Más que los tipos de interés, más que la evolución de los tipos de interés. No te creas tú que los tipos de interés luego afectan tanto al mercado de la vivienda. Es decir, sí que Bueno, afectan, obviamente, porque afectan al precio, al final del producto, pero no es una variable determinante. bueno, pero a ver, los tipos de interés muy bajos van a incrementar el valor de la vivienda. Eso es evidente. Eso es evidente. ¿Por qué? Porque tú estás descontando un flujo de caja del futuro. Una vivienda tiene un flujo de caja futuro muy grande, ¿no? Que sería toda la vida de la vivienda, que además puede ser muy larga. Sí, Si, sí, puede ser muy larga. Se si deprecia muy poco reacondicionan la vivienda, etcétera, etcétera, pues puede No, ser muy larga. Si esos tipos de interés bajos te permiten descontar poco esa renta que tú te traes del futuro, esa vivienda vale mucho dinero, que es lo que está pasando, ¿no? claro, Es lo que claro. está pasando, la vivienda está valiendo mucho dinero. Pero aún dicho esto, y yo estoy convencido de que esa es gran parte del problema, lo que tú dices, por supuestísimo, ¿no? También. Es decir, un mercado que no funciona, un mercado donde la oferta está capada, donde la demanda está incrementándose y la oferta está capada, pues ahí lo tienes, ¿no? Blanco y en botella. El problema es que un bien que es en principio un bien que no es para invertir, para obtener una rentabilidad, sí que es verdad que es un bien en el que, como tú decías al principio, adelantas consumo futuro, ¿no? Tú te lo estás trayendo y en ese aspecto es invertir, ¿no? Pero no es una inversión para, o no debería ser una inversión para sacar rentabilidad porque tú esperas que el precio suba mucho. El problema es que tú esperas que el precio suba mucho porque tú sabes cuáles son los condicionantes legislativos que ponen los políticos que hacen que la oferta esté capada. Y cuando tú sabes que la oferta está capada, el precio va a subir. Y Entonces, luego tienes una demanda en la que, por una parte, es verdad que la natalidad es muy baja en España, pero el crecimiento de la población yo creo que es bestial. Es decir, yo no sé exactamente, no he mirado, ¿no? Cuál es el dato de crecimiento de la población en España, pero yo creo que vamos camino de los 49 millones o algo así. Es decir, es una cosa bestial. Es decir, obviamente, todo es inmigración porque la tasa de natalidad es muy baja. Y aumento de esperanza de vida, es decir, los viejos no se mueren a la edad a la que se morían antes, ¿no? Y a eso le unen los cambios sociales de familias monoparentales, bueno, pues al final tú tienes que la demanda de vivienda pues tiene que ser muy elevada, con lo cual ya está, tú tienes una oferta muy limitada por muchas cuestiones y una demanda muy grande, pues claro, una demanda muy grande, pero José, cuidado, una demanda muy grande, efectivamente, pero con poco poder adquisitivo. Eso es. Claro, con lo cual, si te sube el precio, te baja el poder adquisitivo y una demanda grande, pues es la tormenta perfecta, ¿no? De hecho, claro.
Tú me mandabas el otro día un artículo, ¿no? Donde se exponía la parálisis de la renta per cápita española en los últimos 20 años, ¿no? O sea, estamos creciendo en el PIB. Y las estimaciones que hay, ¿no? Y las estimaciones al 2029. Que vamos a terminar los últimos en la Unión Europea, ¿no? Es los últimos en la Unión las Europea, previsiones, ¿no? que hay, ¿no? Es decir, todo Eslovenia nos adelanta, República Checa, es decir, aquí todo el mundo nos va adelantando y nosotros nos vamos quedando atrás. Pero crecemos mucho. Te voy a compartir el artículo, no sé si se está viendo, José. Sí, vale, estas son las estimaciones. Aquí estamos las estimaciones. Aquí estaba España en el 1995. Claro, Chipre ya nos ha superado, ¿no? Sí, en el 1995 y 10 años después. Sí, Chipre. Tenemos. Sí, en el 2005 estaba muy bien, empezamos a perder. En el 2005 estábamos bastante bien y empezamos a perder como un descosido en el 2015, pues ya, bueno, estamos bajando. En el 23, estos son los datos del 23, que ya estamos detrás de Eslovenia, de la República Checa, de Chipre. Íbamos a superar a Italia. Íbamos a superar a Italia, efectivamente. Íbamos a superar a Italia. Estábamos a punto del sorpaso de Italia, pero no ha sido posible y lo que nos han sobrepasado pues son eso, ¿no? En el 25, y bueno, ya lo que tú comentabas, ¿no? Aquí, claro, ya, es decir, bueno, el 29... Aquí tenemos las previsiones para el 2029. Sí, lo que más duele es lo de Rumanía, ¿no? Es decir, bueno, que Lituania se ponga adelante, pero lo de Rumanía y Polonia duele, ¿no? Tenemos a Eslovenia, a Lituania, a Polonia y a Rumanía por encima. Claro, ¿no? Claro. Bueno, y a Croacia, que nos adelantará también en breve. Y después comentaba en el artículo que Croacia, Hungría y Portugal a punto de caramelo, ¿no? Fijaros que estamos a un nivel muy... Toda la ventaja que teníamos con Portugal la estamos perdiendo totalmente. Es decir, esa diferencia en renta per cápita que tradicionalmente ha habido con Portugal... El paradigma de la península ibérica se estudiará, ¿eh? En estos 10 años, el sorpaso que nos está dando Portugal es espectacular, ¿no? Es una cosa tremenda, ¿no? Y lo que nos espera parece ser, pues eso, es una renta per cápita con mucho más gente, el PIB incrementándose, pero cada vez más pobre. Claro, es que si seguimos al ritmo de crecimiento de la población, no sé, es decir, para final de la década estaremos en 50 millones. No sé ahora mismo ya por cuánto vamos, pero... Sí, estamos rondando esos 49 y 50 estará... Claro, 50, vamos a pasar de 50 para final de la década, cerquita. Seguro. Con lo cual eso lo unes a la baja crecimiento de la productividad y ya tienes la pérdida de renta per cápita con respecto al resto de países. Muy bien, José, pues creo que le hemos dado una batida al tipo de interés, a la importancia que tiene, a lo complicado, ¿no? Que es todo, ¿no? Lo complicado que es todo y que, bueno... que Dios nos coja confesado, ¿no? Como se suele decir, seguimos. Estamos en una situación, sí. Sí, bueno, el 25 viene interesante. El 2025 viene muy interesante. A ver qué nos depara. Por no decir otra cosa. Nos vemos en la siguiente.